Leo, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda dejar tu dedito para arriba y compartir este video. Si quieres una consulta privada, en la descripción está la información de cómo la puedes obtener en mi página web. Mira, las energías que tienes en estos instantes, te sale la carta de Somos el Mundo. Te habla mi guerrero de Leo que vas a tener a tu alrededor una comunidad de personas, una comunidad en tu vida, que de ahora en adelante te van a apoyar. Me habla de que formas parte del mundo. Entras nuevamente a la sociedad. Se habían a tu alrededor energías donde tú estabas escondida, donde estabas oculto, donde no te gustaba compartir, salir, estabas en tu casa tal vez sin empleo. Esta carta te están indicando de que ahora formas parte de la sociedad, formas parte de un grupo, que vas a sentirte bienvenido, vas a sentirte nuevamente con vida y con energías para continuar hacia adelante. Habla de que a tu vida va a llegar también el equipo de personas que necesitas para que sean tu fuerza, para que sean tu apoyo, para que te impulsen y puedas continuar con tu propósito de vida y puedas continuar saliendo hacia adelante. Para algunos de ustedes hay energías de viaje con esta carta de Somos el Mundo, así que tienes que adaptarlo a tu situación, pues si estás bien en tu trabajo, si no estás formando parte de ningún equipo ni nada de eso, pues algunos de ustedes podría ser varias y otros podría estarle indicando entonces de esta posibilidad o estas ganas de viajar, ya sea la intención donde estás investigando, estás buscando nuevos lugares para ir, para conocer o ya tienes un viaje planeado. Recuerda que estas lecturas no tienen una fecha en particular. En el momento que llegan a ti es el momento indicado para que recibas este mensaje. Voy a dividir las cartas en un grupo de 3 y vamos a ver cuál es el grupo de cartas que mis guías me indican que va a ser el indicado para que hable acerca de lo que viene para tu vida. Vamos a quedar con las cartas del centro, así que vamos a ver ¿qué viene en el futuro inmediato de Leo? 5 de copas, 10 de bastos y la carta de la reina de bastos. Me hablan de una transformación que viene para tu vida. Puede ser un cambio de opinión, un cambio de idea, un cambio físico, un cambio en tu rutina. Y me hablan de que la situación en donde tú estabas con dificultad, donde sentías que en tu vida existían bloqueos, que no podías avanzar, va a quedar atrás, vas a lograr vencerla. Me hablan de un guerrero de Leo que finalmente va a lograr obtener sus metas, sus sueños y que va a vencer a su peor enemigo. Aquí hay vencimiento sobre enemigos, pero veo más que todo que estos enemigos están dentro de ti, están en tu mente. Así es que a muchos de ustedes les viene esta situación donde logras superar una etapa de dificultad. Veo también las energías o las intenciones de irte, de cambiar de casa o de que en tu casa tal vez han estado haciendo algún tipo de remodelaciones. Algunos de ustedes podrían estar analizando el regresar a casa a vivir con sus padres o con su madre particularmente. Puede ya que su mamá esté mayor de edad, esté sola en casa, o puede que alguien en el hogar necesite de tu apoyo o de tu ayuda. Y yo veo como ese cambio, esa decisión de pasar mucho más tiempo junto a ellos, pues igualmente si trabajas, pues pasarás los fines de semana, los días libres en casa. Pero veo que viene esa situación. Podría ser también, por ejemplo, que tu padre o tu madre toman la decisión junto a ti de mudarse contigo, para pasar más tiempo junto a ti, para no sentirse tan solos. ¿Qué más viene para tu vida? Me hablan de que viene dinero en la forma de tal vez intereses en tu cuenta. Es un dinero que tú no has estado esperando. Parece que aquí en tu trabajo, en tu vida, alguien va a estarte entregando cierta cantidad de dinero. Podría ser incluso hasta un regalo.
Podría ser un dinero que ganas en la suerte, que ganas por medio de la fortuna, como la lotería. Pero yo te veo aquí ganando dinero, ahorrando dinero o conociendo realmente cuál es el total de cuentas o de dinero que tienes contigo. No veo problemas en el área financiera, veo un área financiera que se va a empezar a fortalecer, mis guerreros de Leo. Dinero llega a ti. Como te indico, puede ser en la forma de regalos, como podría ser en la forma también de dinero que llega por forma de la suerte. La carta del Sota de Copas junto a la carta de la Justicia me habla de un guerrero de Leo que no debe de temer expresar su opinión. Algunos de ustedes, tal vez, si estás por ejemplo en Estados Unidos, podrías ser llamado a que formes parte de un juicio como jurado. Podrían estar pidiendo tu opinión. Algunos de ustedes que pueden estar en la línea de leyes, podrían ser ustedes abogados, pues podrían ser solicitados para que estén defendiendo un caso, pero muy particular, y parece que tú vas a estar como que con un conflicto de ética una vez que esto suceda. Me hablan de un guerrero de Leo también que necesita hacer y va a tener la oportunidad de hacer una búsqueda interna. Y el mensaje que estaba recibiendo es como si llegara a tu vida la oportunidad de hacer algún tipo de hipnosis, donde puedes ir a vidas pasadas o puedes ir a traumas de tu infancia. Y veo como esa curiosidad que está en ti de conocer un poco más acerca de estos tratamientos de hipnosis, conocer un poco más acerca de vidas pasadas. Y vas a estar como agendando citas o investigando mucho acerca de estos temas en particular. Me dicen también que dentro de muy poco va a estar una verdad saliendo a la luz. Una verdad que tiene que ver con una persona importante en tu vida, ya sea un padre o la persona con la cual estás trabajando, pues por ejemplo tus jefes. Aquí hay una verdad que ha estado oculta, algo que no se ha estado diciendo. Una verdad con respecto también podría tener que ver con dinero en tu vida. Tal vez alguien maneja tus cuentas, alguien maneja tu dinero y no te ha hecho saber en realidad con cuánto dinero tú cuentas. Y cuando te enteres de con cuánto dinero tú cuentas, vas a quedarte como en shock. Veo que te van a estar haciendo una propuesta de trabajo también. Algunos de ustedes van a estar recibiendo una propuesta y parece que la vas a rechazar. Es una propuesta de trabajo que tú sientes que tal vez te va a sacar de la rutina o tal vez ya has empezado algún trabajo en estos instantes y esa propuesta de trabajo tal vez ponga todo patas para arriba y te desbalancee. Yo veo que viene esa propuesta que vas a rechazar porque vas a sentirla como forzada. Recuerda que al final del día la única persona que aquí tiene la verdad eres tú con respecto a lo que tú quieres hacer en tu vida. Si te sientes cómodo en el trabajo donde estás y quieres rechazar esta nueva oportunidad, pues hazlo y no permitas que nadie te diga, ay, pero ¿por qué rechazaste esa oportunidad? Cada uno de nosotros tenemos un camino diferente y alguno de nuestros caminos es más rocosos que otros y cada decisión que tomas tiene que ser respetada. Parece que si algunos de ustedes han estado enviando hojas de vida a varios lugares o estuvieron enviando hojas de vida a varios lugares, puede ser que te van a responder de varios de estos lugares a la vez. Y vas a quedar ahora como que, ¿y ahora qué hago? Vamos a ver, Leo, cuáles son los mensajes de parte de tus ángeles. Pues esta es la carta que quiere hablarte. Dice, escucha tu intuición, ¿ves? Así como te lo acabo de decir, si tienes que tomar una decisión con respecto a irte o no irte del lugar donde estás, si tu intuición te da la corazonada de, ¿sabes qué? Mejor me quedo aquí. Ya empecé, ya estoy aquí, pues quédate donde estás. Porque lo importante parece que viene una prueba para tu vida con el compromiso. ¿Qué tan certero tú eres? ¿Qué tan comprometido estás con tu vida? ¿O qué tan dispuesto estás de saltar de un lugar hacia otro? Necesitas estabilidad. Tienes que ser certero. Mira, be assertive. Exactamente lo que te estoy diciendo salió en las cartas. A veces me adelanto a las cartas antes de que salgan. Vamos a pasar con la parte interactiva. Voy a sacarte dos cartas, la opción A y la opción B. Puedes hacer una pregunta de sí o no en estos instantes.
y escoges una de las dos cartas o haces una pregunta distinta para cada carta como tú gustes. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es que no te detengas, sigue por el camino donde vas. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí, definitivo. Muy bien. Voy a pasar con algunos saluditos. Espérense que viene la parte donde traigo la compu. Así es que vamos a ver los mensajes que dejaste en mi video anterior de Leo. Y si quieres que te envíe saludos en mis próximos videos, pues deja tus comentarios en este video. Yanni Ramírez dice, algo más o menos yo viví. Tuve un padre que prefirió no buscarme pese de que era otra hija que me había criado porque mi madre murió y tengo resentimiento tanto a él porque nunca se imaginó que ahí me maltrataban y murió y nunca se pudo hablar. Yanni, lamento mucho escuchar la situación tan difícil que has tenido. Y quiero felicitarte por la fuerza de hacer este comentario. Eso habla muy bien de ti, de las energías que tienes para poder sanar. Y a pesar de que tu padre ya no esté presente, tú puedes tener esa conversación si sientes que es necesario. Puedes sentarte a meditar, sentarte a orar y hablarle desde el más allá para que tú tengas paz y tranquilidad. Para que tú perdones a pesar de que él ya no esté presente. Para que tú perdones los errores que tú pudiste haber cometido y la situación a tu alrededor, perdones el daño que te hicieron, porque al final del día eso hace que tu corazón tenga mucha armonía y tenga mucha paz, para que puedas moverte hacia un mejor futuro. Incluso, si es necesario, también podrías conversar con algún experto en terapias, psicólogos, para que pueda guiarte en cómo sanar esas heridas de tu corazón que pueden generarte bloqueos en la vida y podría ocasionar también de que repitas algunos patrones en tu vida sin estar consciente de ellos. Así es que mucha energía positiva para ti, Yanni. Nunca es tarde para sanar tu corazón y esto es algo que tienes que hacer por ti, para que tu corazón esté lleno siempre de paz y de amor. Te voy a tener presente en mis meditaciones. Quiero decretarte mucha luz y progreso. Susi Juárez dice, hola, soy Susana Juárez desde Cancún. Te mando saludos. Me gustaría saber si estudiaré algún idioma y si tendré trabajo pronto. Vamos a ver. Si estudiarás algún idioma, la respuesta es afirmativa. Va a llegar a ti la oportunidad de estudiar algún otro idioma. Y si vas a estar recibiendo una oferta de trabajo pronto, parece que la paga no va a ser la mejor, pero es algo para abrir energías de trabajo a tu alrededor. Muy bien, Susi, éxitos para tu vida. Que llegue un trabajo que sí te pague bien y que merezcas. Martín de Uruguay, saludos, gracias Martín, te decreto mucha luz y progreso, voy a tenerte siempre presente también. Nati Correa, mi esposo me engañó, Marce desde Uruguay. No tiene signo de interrogación, así que quiero pensar que está haciendo el comentario. Lamento escuchar que hayas pasado por esa energía, mi querida Marce, pues voy a regalarte una carta. Y mira, te sale la carta de los enamorados. En tu vida hay amor. En tu vida viene una persona de la cual tú podrías estar sintiendo esa energía donde te estás enamorando nuevamente. Podría también representar de que estás enamorada de tu pareja y que no sabes si perdonar o no perdonar ese engaño. Pero tienes la carta de los enamorados, así que muy atenta entonces con esas energías porque tú podrías estar cayendo en amor con otra persona. Perdón, cambié el de Marcia. Lo siento, Marcia, perdón. Olga Patricia Pinzón dice, todo está claro. Muchas gracias desde Colombia, Santander, Bucaramanga. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Te decreto luz y progreso. Gracias por tu comentario. Beatriz López dice, desde Argentina, bombón. Hermosa tirada, amor. Imposible, Escorpio y yo, Leo. Muchas gracias, Beatriz, hasta Argentina. Un fuerte abrazo para ti. Quiero enviarte mucha luz y progreso. Siempre tenerte presente. Te voy a regalar una carta. Te sale la carta del As de Bastos. Viene una firma de contratos, una firma de documentos importante para tu vida. Pues muy bien, recuérdate siempre leer las letras pequeñas. Verónica Soledad dice, el Virgo y yo, Leo. Ok, muy bien, saludos, éxitos, gracias por tu comentario.
No sé si ahí había una pregunta, no capté la pregunta. Soledad López, solo con mi mamá, pero en enero murió. Gracias, bendiciones. Lamento mucho escuchar la pérdida en este plano terrenal de tu mamá. Recuerda que siempre has ganado a un ángel, a un guía protector desde el más allá y que nunca estarás sola, solo. Muchas gracias y bendiciones. Quiero decretarte mucha luz y progreso y que Dios Todopoderoso te proteja a ti y a tus seres queridos. Ana Azucena dice, Ana María Azucena Arevalo Elo, J. Tarot, gracias, buena lectura, bendiciones. Likes número 25. ¿Será que ella fue la número 25 en dejar el like? Bueno, te voy a regalar una cartita. Uy, te sale la carta de el 10 de oros. Te habla de dinero que va a estar llegando a tus manos, querida Ana María. Así que prepárate porque un dinero que no estabas esperando, como en esta lectura, aparecerá para ti. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.